Reciban un cordial saludo, quienes habla y quien será su facilitador en este seminario del postdoctorado en Filosofía e Investigación, doctor Josía Isea. Me desempeño como presidente del Instituto de Investigación y Estudios Avanzados Koinonia. Estoy al frente como coordinador de gestión editorial de revistas científicas de la Fundación Koinonia, miembro fundador de la red de investigación Koinonia, y dentro de la administración pública en Venezuela soy docente categoría agregado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de Santana de Coro, Venezuela. Bueno, los interesados en querer profundizar sobre mi desarrollo de carrera académica pueden visitar mi ORCI y bueno, ahí tendremos toda la información relativa a mi formación académica, valga la redundancia. Este, Hablando con el coordinador del postdoctorado, he querido darle un enfoque, no centrándonos en lo que es la filosofía política, su desarrollo, el, el devenir o el caminar de la filosofía y la teología, sino que he querido que tomemos este seminario un poco para conocer y profundizar sobre cómo la filosofía es la base de las corrientes epistémicas que sustentan los procesos investigativos que actualmente conocemos. Considero que este aspecto es fundamental porque tenemos que entender cómo la investigación tiene sus procesos sustentados en lo epistémico y ontológico, que es la base que va a permitir el desarrollo de nuevos métodos, nuevos enfoques. Si no tenemos claro como investigadores cuáles son los sustentos ontoepistémicos, que son la base de esas investigaciones, tendremos y seguiremos repitiendo esos errores propios de los esquematópatas. Es la expresión que acuño aquellos que solo viven de esquemas. Entonces tenemos esquemas cuyos sustentos ontoepistémicos no están claros. No se tiene claro, por ejemplo, si es una visión cualitativa, tenemos entonces una mezcla entre lo cualitativo y cuantitativo. Igualmente cuando hablamos de enfoques de transformación social, cuyas corrientes, cuyos sustento epistémico tienen claro la relación que en este caso tienen con la realidad. Entonces, al conocer la filosofía vamos entendiendo cuáles son esos sustentos. También es importante aclarar que la filosofía es un espectro o es la perspectiva con que yo veo la realidad. Es la forma de comprender el mundo, amor a la sabiduría, pero amor a lo que tiene que ver al conocimiento o más que el conocimiento, a la realidad. La realidad es amplia, es un noúmeno, como lo plantea Kant. Y lo que conocemos, lo que aparece en nuestra conciencia, es ese fenómeno. El fenómeno no es algo, como quizás podemos entender, es sorprendente. El fenómeno es lo que aparece. ¿Y qué es lo que aparece? Lo que aparece es todo lo que nuestra conciencia pueda, en ese particular, asimilar como parte de la razón. Y desde esta perspectiva quisiera entonces darle un breve recorrido sobre lo que desde la filosofía antigua, medieval y tocando aspectos de la moderna, que en este caso son la base que nos van a permitir conocer las corrientes epistémicas que se han derivado o que desde un proceso racional los investigadores han intuido que son la base de los procesos que vivimos actualmente. Corrientes filosóficas que sustentan los enfoques investigativos. Recuerde que todo proceso investigativo comienza a partir de un conflicto, de entender qué estamos buscando. Cuando somos investigadores, lo primero que nos planteamos o nos preguntamos, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a orientar eso que quiero hacer? Y parte, porque lo que en este caso hemos trabajado mucho con el
La estructura del método hipotético deductivo planteamos siempre o hacemos la pregunta sobre cuál es el problema que deseo yo solventar, o desde una perspectiva hermenéutica, realmente qué deseo yo descubrir frente a esta realidad tan amplia. Y bueno, a partir de esos aspectos, tenemos entonces que a lo largo de la historia, frente a la realidad, muchos pensadores se han planteado qué es la realidad, qué es la propia existencia, qué hago en este mundo, porque esas son las primeras preguntas que se hace el filósofo. El filósofo no está preguntándose cómo voy cuál es el esquema que voy a usar para hacer una investigación. No, no. Eso es posterior, eso es la sistematización de la experiencia que se pueda estar desarrollando, que es fundamental. Es llevar a la escritura, es estructurar bien eso que yo estoy investigando. Pero realmente, ¿hacia dónde yo quiero ir como investigación? ¿Por qué investigo eso? ¿Qué es lo que deseo? Y recuerden que entonces la realidad es amplia, la realidad es completamente infinita. Y de esa realidad, como plantea el primer círculo de Viena, la realidad me genera teorías, porque de esa diversidad, desde donde yo estoy, voy planteándome o voy haciéndome preguntas, desde los enfoques, desde mi perspectiva positivista, hermenéutica, o desde el proceso de transformación que yo quiero desarrollar. Tenemos entonces que antes de Sócrates, a los presocráticos, estos filósofos, Anaxímenes, Anaximandro, etcétera, se preguntaban sobre el origen del conocimiento fuera de. Unos ubicaban que el origen del mundo está en el agua, otros que en la tierra, otros que en el apeiron, en el espíritu. Fue Sócrates quien da todo el vuelco a lo que es la filosofía, en cuanto que toma al hombre como la medida de todas las cosas. Yo solo sé que no sé nada, pero que reconozco algo en no saber nada, que sé algo. Entonces, se da un vuelco a la perspectiva de buscar el conocimiento fuera de, a pasar a comprender que el hombre es la medida de todas las cosas. Y si el hombre toda la medida es la medida de todas las cosas, todo lo que genere va a ser desde la perspectiva humana. Por ende, desde las diversas visiones de mundo que pueda tener el hombre, porque no existe una sola visión. Ortega Gasset decía, padre del perspectivismo, que existen tantas verdades como perspectivas del mundo hay. Podemos hablar entonces de un relativismo de la verdad, que son aspectos que podemos ir profundizando. Lo que se mueve conoce a lo que se mueve. Teoría del devenir de Heráclito. Heráclito, filósofo que en este particular, frente a la realidad, decía, la realidad es cambiante, constante, no es estática. Nunca el agua de un río es la misma, aunque esté en el mismo lugar. Por tanto, define el conocimiento en continuo cambio, en continuo movimiento. Distinto al planteamiento de Parménides, que en este particular plantea o presenta al conocimiento de la realidad como estática, como inerte, como inmutable. Vayan pensando cuáles son las corrientes investigativas que plantean esas realidades, entendiéndose desde el punto de vista positivista, interpretativo, porque estos autores son los cimientos frente a las corrientes epistémicas que estamos estudiando actualmente. ¿Qué sucede? Bueno, viene Sócrates y plantea el hombre, perdón, el origen del conocimiento a partir del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Surgen dos filósofos que han marcado pauta y ha sido el eje central y la base de la filosofía antigua y medieval. Platón y Sócrates. Platón es un discípulo de Sócrates. Recordemos que Sócrates nunca escribió nada. Conocemos la vida de Sócrates a partir de los diálogos
escritos por Platón, y de ahí conocemos todo, inclusive la muerte de Platón, de Sócrates, disculpe. Desde ese escenario, Platón plantea el idealismo, es decir, que las ideas no están dentro del hombre, sino fuera del hombre, en el mundo de las ideas. Y esta la realidad es un reflejo. Es un reflejo de un mundo ideal. Entonces, el conocimiento se da desde la idea, desde lo que está fuera del hombre. La experiencia sensible, lo carnal, no está presente en ello. Es la iluminación, es esa intuición, podríamos considerar actualmente. Frente a la posición aristotélica de nuestro amigo Aristóteles, quien plantea que el origen del conocimiento está en la experiencia sensible. No existe nada que no haya pasado por nuestro sentido. Ahí se está planteando entonces el empirismo. Es a partir de la propia experiencia y a través del proceso de abstracción, de generalización, que llegamos al conocimiento. Desde este horizonte se van construyendo entonces los orígenes de la filosofía antigua. Posteriormente hay otros autores que, bueno, profundizaré en, pues se profundiza sobre algunos aspectos. Bueno, tenemos los estoicos, tenemos a otras corrientes filosóficas. Pero básicamente lo que es Platón y Aristóteles abren pie a lo que es el origen del inicio de la forma de entender la realidad. Uno, Platón nos demuestra o nos plantea o nos presenta que es desde el idealismo, es decir, la idea como tal es independiente a la razón. Y en cambio Aristóteles nos dice, mira, nosotros llegamos al conocimiento a partir de la experiencia sensible. Bueno, estas ideas fueron retomadas por San Agustín, quien construye toda una realidad desde la perspectiva cristiana, desde las ideas, entendiendo entonces que Dios es la idea mayor, que de Dios viene la inspiración divina para que el hombre conozca. Santo Tomás, a través de lo que es su razonamiento, toma las ideas aristotélicas y explica o plantea a Dios como ese motor inmóvil, ese motor principio de todo, que no se ve, pero el hecho que no se ve no quiere decir que esté en continuo movimiento y que mueva las cosas. Esto es un poco para justificar lo que es el equilibrio entre fe y razón. Estos son los cimientos de lo que es la filosofía medieval, entendiéndose que básicamente, y lo sabemos si estudiamos la historia, fue teocéntrica. Se retoma otra vez en este aspecto que el conocimiento no está en el hombre. Se permea mucho el aspecto de la divinidad, en este caso más cristiana, la idea que es inspiración divina, que el hombre básicamente es un receptáculo, una vasija, un, sí, un vaso que recibe la sabiduría. En este caso, debido a Dios, quien es completamente inspiración. ¿Qué pasa? Ya ubiquémonos en el siglo XV, siglo XIV, comienza un proceso como les decía al inicio, de conflicto, de una dialéctica, de una lucha entre lo que está y lo que puede ser o lo que se busca. Porque el hombre es dinámico, el hombre no es estático en cuanto a su pensamiento. Y hay que entender también la realidad sociocultural. Bueno, comenzamos entonces un proceso bastante interesante en cuanto a filósofos científicos. ¿Por qué científicos? Entendiendo que comenzaron a aplicar ciertas técnicas o métodos para comprender la realidad, inclusive aplicando instrumentos, en este caso Bacon, quien comenzó a plantear, utilizando instrumentos que permiten medir
la realidad, las estrellas, el campo gravitacional, lo que es el movimiento de rotación, traslación de la Tierra. Fíjese que en ese momento también Galileo Galilei plantea que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra está, la teoría heliocéntrica, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso causa en su momento una crisis profunda dentro de la sociedad, porque entiéndase que desde una cultura teocéntrica, justificar que no somos el centro del universo, sino por el contrario, somos parte, una pequeña partícula de todo un universo, y demostrado a través de instrumentos y de métodos, pasos lógicos, bueno, comienza a generar esa crisis. Y te tomamos entonces lo que es el empirismo entendiéndose que es a partir de la experiencia sensible, desde lo que capta los sentidos, es que se va a generar el conocimiento. Tenemos entonces, retomando las ideas también, fíjense que hay un hilo conductor, el idealismo y el empirismo. René Descartes, quien es el padre de la filosofía moderna, introduce. ¿Por qué filosofía moderna? Resulta ser que el quiebre de la filosofía antigua y medieval está en que ya cuando hay la crisis en el que la iglesia ya no es el que gobierna todo el escenario de Europa, comienza entonces a desquebrajarse, protestantismo, etcétera. Comienza iniciar desde Francia, la escuela de Francia, a plantearse desde dónde se genera el conocimiento. Posteriormente, la escuela inglesa, los ingleses, plantean otra visión de la realidad. Fíjense que es interesante porque si hacemos un análisis histórico de las culturas, tanto en Francia e Inglaterra, cada quien tiene su visión. Francia siempre está asociado a lo idealista, a lo racionalista. Bueno, básicamente porque René Descartes es a partir de su libro El Método, de su expresión característica, cogito ergo sum, pienso, luego existo, porque René Descartes buscaba un método que permitiera entonces comprender la realidad en el que no, él lo asociaba a que somos como unos títeres manejados por un demonio y que él controla todo lo que conocemos. Sin embargo, él aplica la duda metódica como parte, dudo de todo, dudo absolutamente de todo. Pero dentro de esa duda hay algo de lo que no puedo dudar, que dudo. Y la duda es parte de la conciencia. Y la conciencia es pensamiento. Ergo, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces, el pensamiento como la base de la existencia. Da un giro completo, entendiéndose que venimos de una visión teocéntrica. Es más, analizando a profundidad, entendemos entonces que el racionalismo y el idealismo no es que pone las cosas fuera del hombre, al contrario, es desde la racionalidad, desde donde se genera el conocimiento, siendo el hombre un ser racional. ¿Qué analizo? Mi conciencia. ¿Qué analizo? Las ideas. Aquello abstracto que me demuestra que puedo sacar de esa realidad. Pero es más, el punto no está fuera del hombre, el punto, el origen del conocimiento está desde el hombre. Entonces tenemos, en este caso, posteriormente, quienes profundizan, Malebranche, Spinoza y Leibniz. Desde la perspectiva inglesa, se encuentra entonces, tenemos a la línea francesa, los franceses que plantean el idealismo, racionalismo, pero tenemos a los ingleses, que en este caso son más empiristas, es decir, ellos son más pragmáticos. Es más, el pragmatismo llega a Estados Unidos desde Inglaterra y se funda ya en el siglo XIX, lo que es la Escuela de Chicago, la filosofía pragmática, y la filosofía pragmática tiene su base en todas las corrientes de la escuela inglesa. Entonces, ellos plantean, bueno, la experiencia como principio del conocimiento, entendiéndose que los ingleses siempre han sido pragmáticos,
¿Qué es lo que plantea el pragmatismo? Que es lo que vamos a ver ahorita como corriente epistémica. Es que la verdad está en la consecución de en la consecución de la misma. Es decir, la verdad existe por lo que yo vea, por lo práctico. No, no tanto por utilitarismo, aunque se asocia. Sin embargo, por la consecución, la evidencia que yo pueda ver en relación a este aspecto. Fíjense entonces, la experiencia como principio de conocimiento. El ser de las ideas con la percepción. La idea se genera a partir de lo que yo capto por los sentidos. No existe, no existe nada en el conocimiento que no haya pasado por los sentidos. Y el hombre es tal cual, tabula rasa, que con la experiencia se va llenando esa tabla. Hobbes, que en este caso es el padre de toda la línea jurídica, nos plantea que el hombre es lobo para el hombre, por tanto necesita alguien que controle las conductas y que permite entonces una sociedad que a partir de las leyes pueda limitar al hombre sus acciones. Tenemos Berkeley y tenemos a Hume como máximos exponentes. ¿Qué pasa? Hay la filosofía moderna se caracteriza entre la lucha de quién tenía la razón en cuanto al origen del conocimiento. Tenemos a los racionalistas que decían que el origen, esta parte de la idea, de la razón, la experiencia, no puede influir en el origen del conocimiento. Y tenemos el empirismo de los ingleses, quien plantea que no, que la única forma de alcanzar el conocimiento es a partir de la experiencia sensible. Y desde ese hacia su proceso de abstracción se retoman las ideas aristotélicas para generar la idea, la generalización. Bueno, que a partir este, de este conflicto, fíjense que seguimos con los conflictos, aparece nuestro amigo Kant, quien plantea el idealismo trascendental. ¿Qué pasa con Kant? Kant lo habla claro. Hume me despierta del sueño dogmático. Kant trata entonces de integrar lo que es la experiencia y la idea y la razón. La razón no percibe más que lo que ella misma produce. Kant nos habla de que la realidad es inabarcable. El ser humano en sí no puede conocer la realidad, solo conoce lo que aparece. ¿Y qué es lo que aparece? El fenómeno. Eso es lo que aparece. Por tanto, la razón no percibe más de lo que ella misma produce. Tiene en cuenta al mismo tiempo las estructuras del conocimiento del sujeto y la de la realidad material del objeto. Hay una integración. Kant logra hacer una síntesis en el que busca integrar el conocimiento del sujeto y la realidad material del objeto. Desde esa perspectiva, entendiéndose que necesitamos los juicios sintéticos a priori, que son aquellos juicios propios de la razón que no necesitan experiencia. Sin embargo, están los juicios sintéticos a posteriori, que son los que necesitan de la experiencia. De ahí entonces se va deduciendo lo que es la ética kantiana, lo que es el conocimiento desde la perspectiva de Kant. No menosprecia ningún aspecto, ni empírico ni racional. Sin embargo, la construcción final es una idea que trasciende lo sensible, llega a una abstracción de tal manera que esa es la finalidad última del conocimiento, entendiéndose que la razón nada más percibe lo que capta también los sentidos o lo que produce ella. ¿Por qué idealismo? Un idealismo trascendental, porque resulta que es desde la razón siempre el punto de partida y desde el hombre de donde se va a originar el conocimiento. Hegel entonces, para Hegel, la razón es capaz de abstraer, de conocer la totalidad de lo real. Fíjense que todavía se mantiene la razón entendiéndose, es decir, la perspectiva racionalista es de donde se genera el conocimiento. La razón es capaz de abstraer, de conocer la totalidad de lo real. El ser particular solo puede ser explicado en función de la totalidad. Conocemos a alguien, es necesario conocer todo su entorno. Bueno, entendamos que entonces Eva plantea el absoluto. Yo conozco
una parte de la realidad, conozco al entorno, conozco toda la realidad en sí. Bien, entonces vamos viendo cómo se están desarrollando la filosofía moderna. Se habla que con Hegel se cierra la filosofía moderna en cuanto que ya no está esa disputa entre de dónde es el origen del conocimiento, epistemología, de dónde conocemos, si es de la razón, si es el empirismo, sino ya hay una fusión. Ya entendemos entonces la necesidad de la experiencia sensible que es percibida, la percibimos, pues es la razón, el árbitro, por así decirlo, quien hace a través de todos estos procesos racionales la generación del conocimiento. Bueno, con esta introducción a nivel de lo que es las corrientes filosóficas, vamos a decirlo, madre, te van generando entonces corrientes epistémicas que, ojo, debemos entender que los filósofos no pensaban en hacer un esquema para una universidad, para nada. Los filósofos buscaban responder a esas inquietudes últimas del ser humano, es decir, quién soy, qué quiero, hacia dónde voy. Y muchos fueron asociados a nivel racional, como conozco, porque conozco, para qué conozco. Fíjese, a partir de esto, estudiosos han, han hecho una taxonomía, una clasificación de lo que entonces son las corrientes epistémicas, entendiendo epistemología como el origen del conocimiento. ¿Desde dónde conocemos? Existe entonces, tenemos, tomando como base Platón, Aristóteles, tenemos y otros filósofos como Heráclito, Parménides, las siguientes corrientes epistémicas. El dogmatismo da por supuesto la posibilidad y la realización del contacto entre sujeto y objeto. Bueno, tenemos entonces los presocráticos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Parménides. Es decir, ellos ya establecen una idea base. Tenemos, como les planteo, los tales de Mileto, los presocráticos, definían entonces que solo conocemos a partir de lo que está fuera de nosotros. Es decir, hay una única unión entre la realidad. Cuando hablamos, esta persona es dogmática, es eso, que es tajante en cuanto que esa verdad es absoluta. Tenemos el escepticismo, desconfianza por la capacidad del hombre por alcanzar la verdad. En este caso tenemos a nuestros amigos Hume, Descartes, con Herbert, etc. El escepticismo plantea, bueno, el hombre no puede lograr alcanzar la verdad absoluta, o sea, el conocimiento pleno. Otras corrientes epistémicas, el criticismo, el conocimiento se alcanza desde la crítica de los fundamentos de conocer y la acción, Ferrater. El conocimiento debe ser fundamentado para ser una teoría aceptable, Kant. El criticismo no es la crítica, no es la crítica que estamos acostumbrados, criticona, no, el criticismo parte de la racionalidad, el conocimiento se alcanza a través de la crítica. El conocimiento debe ser siempre fundamentado para ser una teoría aceptable. Tenemos la corriente epistémica, subjetivismo, relativismo. Fíjense que cuando Sócrates nos habla ya de que el hombre es la medida de todas las cosas, la base de lo que es el relativismo, porque el hombre es dinámico, la subjetividad, es decir, la forma como yo veo las cosas. El conocimiento humano depende de factores que residen en el sujeto cognoscente. Dependencia del conocimiento humano respecto a factores externos. Bueno, tenemos entonces como impulsores Protágoras, Plotino, San Agustín, Escuela de Mamburgo. Corrientes epistémicas, continuamos, tenemos el pragmatismo, el conocimiento es válido en la completa realización de la experiencia. El ser humano es acción, no solamente racional o teórico, sino eminentemente práctico. Tenemos William James, Nietzsche, John Dewey. Fíjense qué interesante el pragmatismo porque plantea que el hombre está en continuo movimiento, no es un ser estático, no es un ser que se queda quieto, sino que siempre está buscando su desarrollo. El objetivismo, el objeto determina al sujeto. Las ideas son realidades sustanciales, son completamente independientes. Tenemos entonces como base Platón.
Como corriente epistémica continuamos el materialismo. La realidad única es la materia. La validez del conocimiento está en la praxis del mismo. Independencia de la realidad material y la conciencia. Fíjense que aquí estamos tocando lo que ya conocimos, la teoría materialista, la dialéctica, etcétera, en donde la materia es completamente independiente al ser humano. O sea, el hombre es un derivado de la materia, es producto de la materia, no es lo central. El conocimiento es un proceso de pasión permanente, progreso dialéctico. Y entre las corrientes tenemos la fenomenología, concibe la conciencia absoluta como fundamento de todo. La conciencia da sentido a las cosas. El ser del objeto es lo pensado por la conciencia, o sea, la esencia de las realidades es lo que aparece en la conciencia. Por eso es que el estudio del fenómeno busca indagar sobre el sentido que el ser humano, que el hombre, la racionalidad, le da a las cosas. Las cosas tienen sentido en la medida que el hombre se las da. Volver a las cosas. No debe darse por sentado las nociones recibidas, sino que debe ser cuestionadas. Aquí entonces estamos hablando desde esa perspectiva corriente epistémica, podemos ir asociando a los enfoques que van emergiendo a lo largo de la historia. Fíjense que cuando estudiamos las corrientes, comprendemos los enfoques investigativos actuales y cuáles son sus raíces. Bueno, en la siguiente presentación, en el segundo video, profundizaremos sobre esos enfoques y sobre los paradigmas derivados de los mismos. Para que intentamos entonces este camino gradual que nos va a permitir entender cómo la filosofía, como el hacernos la pregunta sobre la realidad, va a permitir dentro del escenario investigativo entender, bueno, frente a esta la realidad, ¿qué quiero yo hacer? ¿Cuál es mi visión de la realidad? ¿Cómo me mantengo frente a esta realidad? Quiero, quiero darle sentido a este gesto, quiero medirlo, quiero evaluarlo, quiero analizarlo, porque todo esto, como ya hemos visto en este rápido recorrido, tiene una visión y una perspectiva. Y el positivismo, que en este caso pretende darle al mundo una explicación científica, entendiendo por este último aquello que puede, es decir, aquello que se puede demostrar. El conocimiento es válido si es medible, cuantificable. Augusto Comte, padre del positivismo. Bueno, quisiera cerrar con estas preguntas que no es solo válido para quien esté haciendo una tesis, un trabajo de grado. A veces asociamos las investigaciones, sobre todo de corte las ciencias sociales, etcétera, humanas, con un trabajo de grado. Todo investigador siempre está investigando, indagando, buscando. Bueno, siempre hay que preguntarnos, ¿qué sustenta mi idea de investigación? A partir de este recorrido filosófico. Hagámonos la pregunta. Recuerden que mi intención no es aclararles nada, es generar ese conflicto frente a lo que aparece. Posteriormente lo podrán profundizar aquellos elementos, en mí los exhorto a no quedarse nunca con lo que se le puede presentar aquí, sino seguir indagando. Y bueno, dentro de lo que son las asignaciones a nivel de lecturas, hay un más material que sí les exhorto a que lean porque el leer nos va a permitir conocer que quizás muchas veces nos han engañado, sí, nos han engañado en relación a lo que podamos entender o a lo que nos han querido enseñar sobre investigación. Bueno, preguntemos, ¿qué sustenta mi idea de investigación? ¿Cuál es la base de mi idea de investigación? ¿Y cuál es la relación con mi idea de investigación? Entonces, si nos hacemos esa pregunta, entendiendo cuáles son las visiones filosóficas, las corrientes epistémicas que las van sustentando, les aseguro que ustedes mismos pueden construir sus propios esquemas investigativos. Porque eso no es una camisa de fuerza. Recuerden que el hombre es la medida de todas las cosas y no existe una verdad absoluta. Simplemente hay una generalización que es frente a una comunidad científica que acuerda establecer como cierto estándar. Pero, como plantea Kuhn, la crisis de los paradigmas viene a partir de que un paradigma ya quizás no responde a la realidad.
ese momento, esa comunidad. Bueno, me cierro, bueno, con esta expresión: si no sabemos por dónde vamos, ningún viento nos es favorable. Séneca. Pueden visitar, estos son los links de la organización académica, el emprendimiento académico que coordino, www.fundacioncoinonia.com.be, lo que es el Instituto de Investigación y Estudios Avanzados Coinonía, el fondo editorial y lo que es el portal de revistas arbitradas. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, nos escucharemos en el próximo video. Saludos.